Señor presidente del Gobierno, veníamos a convalidar un Real Decreto y resulta que nos plantea usted la reforma de la Constitución. Yo tengo una lista sobre la reforma de la Constitución, como usted muy bien sabe. Llevo casi 4 años desgranando aquí en el Congreso de los Diputados algunas propuestas imprescindibles precisamente para que España avance. Alguna de ellas, la que usted acaba de hacer hace unos minutos en esta tribuna. Naturalmente, siempre que lo he propuesto desde la tribuna, he tenido o los abucheos de su grupo o el silencio y siempre el voto en contra. Pero hoy veníamos para un decreto y tenemos en los últimos minutos de la legislatura una reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución que nos dice usted que es imprescindible, lo acaba de descubrir, quizá el vicerresponsable primero de su Gobierno y candidato de su partido ahora no lo había descubierto antes, pero usted acaba de descubrir ahora que es imprescindible establecer en la propia Constitución el déficit máximo, el techo del Gobierno de la Nación. Y yo le digo que eso es necesario, como lo he venido defendiendo, coherentemente, por tanto, con las propuestas que desde aquí he hecho, le advierto, le anuncio que a mí esa medida me parece imprescindible, no porque se lo haya dicho el Banco Central Europeo, sino porque era necesario hacerlo, pero solo tiene sentido si a la vez, además, en esa reforma se establece también un límite para el endeudamiento de las comunidades autónomas, el mismo que se establezca. Y a la vez se establece, aunque eso no necesita reforma de la Constitución, ya está en la propia Constitución española, aunque ustedes no lo hayan utilizado, ni ustedes ni los gobiernos anteriores, a la vez se penaliza al que incumpla. Es decir, que en esa reforma tiene que haber techo también para las comunidades autónomas, fijación de déficit e instrumentos para actuar frente a los incumplimientos. Porque he oído aquí al portavoz de Convergencia y Unió decir que le parece muy bien, pero el presupuesto de la Generalitat, naturalmente responsabilidad suya, es que se ha saltado todos los déficits y además ha multiplicado por 2 el endeudamiento previsto. Por tanto, si lo hacemos, hagámoslo bien, no solamente para cumplir el mandato del Banco Central Europeo y, en fin, hacer como que hacemos, sino entremos de verdad en las reformas de la Constitución que hay que entrar. No es la única, y usted lo sabe, presidente, no es la única. Esa tiene que ir acompañada también de una nueva distribución competencial para que sea eficaz, para que sea permanente, para que no sea una de las cosas que se hace en los últimos minutos de la legislatura. Hablemos de ello en serio, insisto, yo tengo una lista, ustedes la conocen, y de todas ellas, de todas las cuestiones de esa lista, hay que hablar en serio. La reforma de la Constitución no es efectivamente una cosa menor, por tanto, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, abordémoslo bien, porque, señor presidente, usted ha anunciado el anticipo de las elecciones, la fecha en la que se van a celebrar, pero sigue siendo el presidente del Gobierno. No le exime de su responsabilidad de gobernar. Y ya que se atreve a cumplir un mandato europeo y a traer ni más ni menos que la reforma de la Constitución, probablemente para que nos compren esos bonos, ya que se atreve, da igual, es lo menos importante. ¿Por qué? Ya que se atreve, pero desde luego no era por su gusto, porque lo ha negado cada vez que se lo hemos pedido, vayamos al fondo de las cuestiones, vayamos a todas las reformas pendientes, hagámoslo bien para que sea una herencia positiva y no una coyuntura, no un parcheo más, no una cosa de efecto placebo inmediato, sino para que sea de verdad la reforma pendiente que tiene este país. La Constitución tiene 30 años, hay una distribución competencial que se ha demostrado ineficiente e ineficaz, hay miles, centenares de duplicidades, muchísimas duplicidades e ineficiencias en el conjunto de las administraciones públicas. Hay que terminar con todas ellas. No es una broma para la campaña electoral, es algo que hay que hacer. Terminar con el derroche, con las ineficiencias y con las ineficacias, eso es lo que tenemos que hacer para las futuras generaciones y eso es lo que hay que abordar si esa medida que usted nos ha anunciado quiere que sea algo más que pura coyuntura y que puro cumplimiento de una instrucción. Finalmente, presidente, sobre el Real Decreto, solo una pregunta, que tengo una duda. Usted ha anunciado una reforma que tiene que ver con el gasto sanitario, que apoyo.
y nos ha dicho que se ahorraría 2.400 millones de euros al año. Y yo le digo, pero si nos hubiéramos ahorrado 2.400 millones de euros al año, ¿por qué han esperado 7 años? ¿O tampoco el vicerresponsable primero de todo se había dado cuenta que nos estábamos gastando más dinero de lo que debíamos? Nos hubiéramos ahorrado 16.800 millones de euros si hubieran tomado esa medida hace 7 años. O es que es nuevo, o es que es un sistema nuevo, o es que lo que dice dentro de la página oficial del Ministerio de Sanidad de que la descentralización en materia sanitaria, de compras y de todo lo demás ha sido muy eficaz y muy eficiente, lo desdicen ahora, como lo acaban de desdecir en ese decreto. Insisto, yo apoyo eso, pero es que acaban de descubrir el bálsamo de Fierravaras, ¿por qué no lo han hecho antes? ¿O es que había antes otros intereses que impedían que se hiciera? Respecto de otra medida que ha anunciado que tiene que ver con la reforma del mercado de trabajo, con reformas laborales que nos ha anunciado que la van a tomar este viernes y sobre la que hoy no nos podemos pronunciar. Usted ha anunciado, siguiendo las proclamas de los mítines de fin de semana, el mantenimiento de los 400 euros. Mire, presidente, de los 400 euros de ayuda a los parados. Mire, presidente, desde esta tribuna también hemos defendido la implementación de la renta activa de inserción, que es universal, que es un programa permanente y no una dádiva de engañabobos de 4 días antes de las elecciones de forma discriminada. Un programa permanente, la renta activa de inserción. Atrévase a eso, que es lo que el mercado y lo que el sector necesita. Atrévase a eso. Atrévase, presidente, termino efectivamente, a gobernar, porque sigue usted siendo responsable del Gobierno, porque sigue usted siendo el presidente por mucho que haya anunciado el anticipo de las elecciones. Porque si se va a limitar a hacer estas cosas, lo que le manden desde Bruselas o lo que le cuenten en los fines de semana quienes le corrigen desde su propio partido, presidente, no merece la pena que esperemos al 20 de noviembre.